Hoy vengo a presentar la fábula distópica de George Orwell, un libro intemporal y trascendente en nuestra sociedad, y es nada más ni nada menos que Rebelión en la Granja. Y es que esta obra la escribió durante la Segunda Guerra Mundial y la terminó de escribir, si no me equivoco, el 17 de agosto de 1945, y como contexto histórico es importante mencionar que justamente el pacto entre Adolf Hitler y Joseph Stalin se había roto porque Stalin se había unido en alianza al Imperio Británico. Y es que en el año 1943, tanto Joseph Stalin, dictador soviético, Franklin Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos de aquel momento, y Churchill, el primer ministro de Reino Unido, se reunirán en Teherán en el año 1943 para realizar estrategias para ganar la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi de aquel momento, que estaba al final colonizando pues, todos los territorios, en cierta forma. Y claro, en cuanto a este libro, pues mira, George Orwell cuando escribe este libro es una especie de sátira hacia el régimen zarista, y también encontramos cómo ironiza en cierta forma la posterior revolución rusa del año 1917 y también incluso los propios gobiernos que tienen luego después hasta llegando el estalinismo, en los que de cierta forma él está todo el rato ironizando, satirizando, criticando y viendo cómo manipulan en cierta forma estos totalitarismos comunistas, como incluso para él, en su opinión, son incluso más peligrosos que los fascismos que se estaban dando en aquel momento, como por ejemplo con la Alemania nazi y demás. Es cierto que, bueno, Orwell, en cuanto a él, desde muy pequeño, él sabía que iba a ser escritor, pero sí que es verdad que trabajó de lo rural y también trabajó como policía en Birmania. También hay que decir que, en cierta forma, el imperialismo fue como una especie de redirección política que tuvo él, ya que llegó un momento de la vida en el que él se denominó a sí mismo como anarquista, pero luego años posteriores se dedicó más al socialismo, y es cierto que él participó en la Guerra Civil de España y ahí él iba con el bando antifascista, en el que él estaba muy de acuerdo con las ideas socialistas moderadas, es decir, él en cierta forma en España también vio el estalinismo, incluso fue perseguido por Joseph Stalin y demás, y en cierta forma eso le obligó a huir de España, y él vio en el comunismo siempre un peligro, por así decirlo. Claro, como he dicho, en cierta forma pues esta novela hace una sátira de todo ello, y podemos encontrar en ella personajes históricos, ya que, aunque hay leves alteraciones, encontramos que, por ejemplo, en esta fábula, el berraco blanco, que es el comandante, que es como el cerdo al que todos idolatran, al que todos tienen cariño, él, que sabe que está a punto, por así decir, en la fábula de morir, encontramos que él cuenta su sueño a los animales, que ha tenido un sueño en el que él cree en la armonía y la paz de todos los animales, que pueden conseguir todos sus derechos y una especie de utopía, ¿no? Conseguir una sociedad de animales en las que ellos no están subordinados al hombre. Y claro, él cuenta este plan, y esta figura del berraco blanco, el comandante, lo podemos asociar a las ideas que tuvo Karl Marx, ¿no? Ese idealismo político y social que él tuvo, y cómo a través de estas ideas revolucionarias, posteriormente se echa al zar, en Rusia en este caso, ¿no? Que el zar representaría en este caso a Jones, que es el granjero de la granja de Rebelión en la Granja. Claro, pasado el tiempo, como pasa en una sociedad, los más inteligentes, en este caso los dirigentes políticos o las personas que dirigen la sociedad, en este caso, en esta fábula, son los cerdos, los más inteligentes, son los que acaban llevando, por así decir, todo el mandato, el poder, y lo llevan a la dictadura. Y encontramos, por un lado, a dos protagonistas que está, por un lado tenemos a Napoleón, que es el que personifica a Joseph Stalin, y por otro lado encontramos también a Bola de Nieve, que personifica en este caso a Trotsky. Claro, en Bola de Nieve encontramos que la rivalidad entre ambos cerdos, también hay otro tercero que es Chillón, que en cierta forma Chillón es como el que apoya sobre todo a Napoleón, que es el cerdo. No estoy hablando de Napoleón Bonaparte, el cerdo se llama Napoleón en esta novela. Napoleón, que en este caso personifica a Stalin, como he dicho,
pues es apoyado todo el rato por Chillón. Pero es verdad que estos tres cerdos tienen una cierta rivalidad. Y sí que encontramos que Bola de Nieve sí que tiene ideas más socialistas en las que él pretende una unificación animal, en la que propone proyectos que sirven para ayudar a los animales, él es el que propone toda la idea que posteriormente se va a ir desarrollando del molino para optimizar el tiempo, la energía y mejorar la vida de todos los animales, ¿no? La calidad de vida. Y en cierta forma este es traicionado por Napoleón. Que en cierta forma esto pasó en la vida real, que es verdad que en la fábula, si no me equivoco, no se alude a qué pasa con Bola de Nieve, él huye, es como que se exilia, pero en la vida real Stalin hizo asesinar en México a Trotsky. Claro, entonces tenemos como muchas asociaciones de la vida real, que él las va alterando en esta fábula. Y bueno, pues eso, más o menos, pues Bola de Nieve personifica a Trotsky. Sí que es cierto que se podría decir que es como una especie de casi bueno de la novela, porque sí que es cierto que Orwell tenía ideas más trotskistas, como se podría decir. Aunque es cierto que él dijo que él no ve ninguna idea de comunismo como una idea buena, pero sí que se acerca más a su ideología. En cuanto a los personajes, pues encontramos que hay muchísimos personajes, claro. Encontramos a los que ya he dicho, Napoleón y Bola de Nieve. Que Napoleón, por así decirlo, pues es el que en cierta forma se hace el dictador, al principio hace ver a los animales que es como el líder que los va a salvar, miente sobre la figura de Bola de Nieve, cada vez los insta a pensar menos. Es como que se contradice y al final muestra un poder dictatorial que ya llega a un punto en el que es incontrolable, en el que nadie ya no le puede ni suspirar. Bola de Nieve, que es al final el que se exilia, el que sí que muestra cariño hacia los demás animales. Tenemos a Boxeador, que creo que es como el personaje, diría que en toda la obra es como el personaje con el que más la gente suele empatizar, porque Boxeador en cierta forma es un caballo que personifica pues la clase trabajadora y sobre todo la fuerza. Él es como la persona que más madruga, que más empeño le pone y trabajo, siempre quiere dar más de él, y él espera en sí su ansiada jubilación, la cual nunca tiene, y al final es traicionado. Cuando él ya deja de ser útil para la sociedad, acaban con él, lo matan. Le dicen que lo van a llevar a un hospital porque tiene como una especie de herida tal, que lo hace ya, también se hace más mayor, pasa el tiempo en la novela y se convierte más débil, y al final acaban con él. Es verdad que él personifica la fuerza, pero también como esa fuerza, si no se tiene libertad de pensamiento, esa facultad de pensar, pues cómo puede acabar con él. Luego encontramos a Benjamin, que es el burro, que personifica la clase intelectual, pero que es como que él se da cuenta de que Napoleón la está liando, pero él no hace nada, él no hace absolutamente nada para cambiar esa situación. Es como que él es un mero observador, pero es el que sabe leer, el que a los demás animales les insta a pensar, pero se queda ahí. Encontramos al cuervo Moisés, que es un cuervo que es odiado por la mayoría de los animales, personifica a la iglesia rusa ortodoxa, que en un principio que sí estaba con el zar, pero luego se alía al poder. Es como, en cierta forma, Moisés es como el personaje que es una especie de espía, es muy cotilla, y todo el rato está hablando del reino caramelo, que podría asociarse a la iglesia debido a que habla de que es un lugar que él ha visto, que está por encima de las nubes, es decir, el cielo, en el que los animales pues viven en armonía y demás. Entonces es como que tiene muchas falsas ideas que las quiere transmitir, y además no trabaja, es como un animal que está ahí, que critica y llena a los demás animales de palabras utópicas, ¿no? Como que crea ahí una especie de vocabulario que les hace querer ver algo que realmente no existe. Luego encontramos también, por ejemplo, esta Marieta, que es una yegua que es como bonita y tonta, que al final es como la que siempre empujaba el carro de Jones, del granjero, y al final como que acaba traicionando a los animales y se va con el primer granjero que le ofrece comida. Encontramos también a los perros, que hay, si no me equivoco, al principio hay 3 perras, que es como esta Campanilla, Jessica y Chispa, que tienen hijos, y en cierta forma estos hijos, estos cachorros, se los acaba llevando Napoleón, con quien que es a través de ellos, los educa, ¿no? Los educa aparte en una sala en la que gracias a ellos los convierte en sus secuaces, y podría personificar la policía secreta rusa, si no me equivoco es la NKTV o VD, creo que era algo así,
sí, NKVD o algo así era, que en cierta forma personifica pues eso, el poder que el cerdo consigue a través de la educación que les da a ellos aparte. Napoleón, quiero ver a mis cachorros. No puedes verlos. Y cómo les come la cabeza teniendo unos secuaces fuertes, ¿no? Luego tenemos a Trébol, que es la yegua amiga de Boxeador, ¿no? Que es como piensa un poco más, también personifica la fuerza, pero es como que sí que le dice a Boxeador, oye, no trabajes tanto y demás. Y bueno, también encontramos a Chillón, como he dicho, que es como el intermediario de lo que Napoleón hace, es el que llena la cabeza a los demás animales de Bola de Nieve, es el que os ha traicionado, Napoleón es el bueno, tal. Y podría decirse que es una especie de la propaganda, podría personificar la propaganda rusa de aquel momento. También encontramos los animales como, por ejemplo, las ovejas, las gallinas y los patos. Pues, por ejemplo, las ovejas podría decirse que son como las que procuran, son la alienación, por así decirlo, de en este caso del cerdo Napoleón, que son las que a través de sus balidos, que sobre todo tiene una frase que es 4 patas sí, 2 patas no, refiriéndose a 4 patas de los animales, 2 patas de los humanos, como que son las que apoyan todo el rato a Napoleón. Luego encontramos que las gallinas, los patos, estos animales que son, por así decirlo, más débiles, personifican el campesinado, ¿no? Todo lo que no tienen una intelectualidad que les lleva a pensar sobre la política, sobre el régimen, que está bien, que está mal. Y más o menos, pues eso, hay varios personajes. Luego también encontramos al humano de Frederick, que hay ahí como una especie de subtrama con granjeros, en la que Frederick podría personificar algo así como la figura de Hitler, porque Napoleón es como que procura, Napoleón en este caso, que sería Stalin, procura con Frederick una especie de alianza, pero luego hay como que se traicionan, demás. Y bueno, aunque bueno, luego al final descubres que no se acaban traicionando del todo, pero bueno, esto ahora seguiré hablando de ello. Y más o menos estos son un poco los personajes. Antes de pasar a hablar de las temáticas de este libro, también quería decir que George Orwell escribió que en su infancia todos los buenos recuerdos los recuerda él en cierta forma con los animales, ¿no? Que los animales estaban presentes en él. Por lo que creo que también en cierta forma que él haya hecho una fábula viene a dignificar como esa postura que tenían para él los animales en nuestra sociedad. Por lo que hablando ahora de los temas, teniendo esto en cuenta, creo que el tema principal sí que podría ser tranquilamente los derechos animales, ya que encontramos que los derechos animales están en continua repetición en la fábula, ya que el simple hecho de la liberación de los animales en este momento en el que se escribe esta novela era algo absurdo, algo impensable, algo casi, por así decirlo, humorístico. Por lo que creo que en cierta forma él trata de dignificar a los animales en la sociedad. Y esto se ve especialmente, quiero leer un fragmento del Berraco Blanco, ¿no? El que os he contado que al principio es el que tiene ese idealismo y demás, que dice así: el hombre es la única criatura que consume sin producir. No da leche, no pone huevos, es demasiado débil para tirar del arado, no corre con rapidez suficiente para atrapar conejos, sin embargo, es dueño y señor de todos los animales. Los hace trabajar, les devuelve lo justo para que no se mueran de hambre y el resto se lo guarda para sí. Nuestro trabajo labra la tierra, nuestro estiércol la fertiliza, pero ninguno de nosotros posee más que la piel que lleva encima. Vosotras, las vacas, que veo ahí delante, ¿cuántos miles de litros de leche habéis dado durante este último año? ¿Y qué ha pasado con la leche, que debería haber estado criando a robustos terneros? Se ha ido, hasta la última gota, por la garganta de nuestros enemigos. Y vosotras, las gallinas, ¿cuántos huevos habéis puesto este último año? ¿Y de cuántos han salido polluelos? El resto ha ido al mercado a producir dinero para Jones y sus hombres. En este discurso, que es casi nada al principio de la novela, encontramos eso como, en cierta forma, a los animales, en cierta forma les estamos robando, ¿no? Como él defiende a los animales, ¿no? En nuestra sociedad, que sobre todo en aquel momento no se respetaba ningún tipo de derecho hacia ellos. Y es verdad que también encontramos otro tema que podría ser tranquilamente es el abuso del poder, ya que primero se personifican los humanos y posteriormente los cerdos. Y como este abuso del poder no depende tanto ni de la ideología de la persona ni del animal, en este caso,
debido a que cómo el poder acaba corrompiendo, cómo el poder acaba acabando con la gente, por así decirlo. Y es que el abuso del poder es algo súper patente. Uno de los ejemplos que se puede ver en esta fábula es cuando, claro, la granja se llama la granja solariega. Cuando los animales se revolucionan y consiguen el poder, acaban llamándolo granja animal. Y cómo al final vuelve a ser otra vez la granja solariega, ya que los cerdos, sobre todo Napoleón, acaba, que esto es otro tema que voy a hablar luego, acaba cogiendo los rasgos antropomórficos y manierismos de las personas, por así decirlo, gestos y demás, se viste y demás. Y sí que es cierto que también otros fragmentos que quiero leer, que también los pronuncia el Berraco Blanco, el comandante, son así. Recordar también que en la lucha contra el hombre no hay que parecerse a él. Y sobre todo, ningún animal debe tiranizar a su propia especie. Débiles o fuertes, listos o simplotes, todos somos hermanos. Ningún animal debe matar a otro animal. Todos los animales son iguales. Quedaros con esta frase de todos los animales son iguales, porque me atrevería a decir que es casi la frase más importante de la fábula. No es la más importante, pero es... Ahora voy a explicar. Claro, otro tema que encontramos, pues tranquilamente la rebelión, ¿no? La rebelión, al final, rebelión en la granja, pues la rebelión como una especie de producto que es lo que se procura con ella la justicia, ¿no? La justicia, la libertad, los derechos. Otros temas que encontramos, para mí que casi incluso podría ser el tema principal, es el antropocentrismo. Y es que el antropocentrismo se basa en que, aunque esto sea una fábula y los protagonistas sean animales, aunque también hay humanos en ella, encontramos que el humano es el eje de todo, es el eje de la fábula y de todo. El humano es el dueño del mundo, es el que, en cierta forma, está atormentando a los animales, es el que tiene el poder, es todo. El humano aquí es como el eje de todo, ¿no? Del mundo. Y claro, ese antropocentrismo, sobre todo, se va viendo más cuando ya empezamos a ver cómo incluso los propios animales, como he dicho, los cerdos, al final de la obra, se ve que cogen los rasgos, se visten y demás, y encontramos cómo en esta obra incluso se lleva a la humanización de las cosas. Por ejemplo, aquí hay batallas, ¿no? Porque Jones, al principio de los granjeros, intenta recuperar su granja. Entonces vemos cómo estas batallas, los animales les ponen nombres, que es lo que nosotros hacemos, sobre todo, pues en la historia lo vemos, ¿no? Pues la batalla de Waterloo, el desembarco de Normandía, o incluso los tratados de Versalles, tal. Es como que el humano siempre pone nombres a los conflictos, a los tratados, ¿no? Pues aquí pasa igual. O otro ejemplo lo vemos en cómo ellos crean, en un principio, cuando tenían otro tema podría ser la traición, ¿no? La traición porque en un principio cuando están los tres cerdos, cuando ya se ha muerto el Berraco Blanco, encontramos como, por una parte, Napoleón, Bola de Nieve y Chillón, entre los tres crean el animalismo, que se puede asociar mucho al estalinismo, una ideología de pensamiento que se basa en ellos tres, en este caso, en todas esas ideas que pronuncia el Berraco Blanco. Que hablando de Berraco Blanco, otro tema fundamental y sin lugar a dudas es el idealismo político. Y es que, claro, él pronuncia su discurso diciendo que él ha tenido un sueño. ¿Hay algo más idealista que un sueño? Yo creo que no. Y es que, en cierta forma, ese idealismo político se demuestra en que él crea una sociedad, pues, una utopía, en el que él pronuncia y cree que se va a dar la libertad. Él cree en ella. Entonces el idealismo político es sin duda otro. Y claro, el animalismo del que os he hablado, que es esa doctrina de pensamiento y demás, se reduce en los 7 mandamientos. Justamente nosotros tenemos 7 mandamientos, que dicen así, que esto es importante, ¿eh? Todo lo que camina sobre 2 patas es un enemigo. Segundo, todo lo que camina sobre 4 patas o tiene alas es un amigo. Ningún animal llevará ropa. Cuarto, ningún animal dormirá en una cama. Quinto, ningún animal beberá alcohol. Sexto, ningún animal matará a otro animal. Y por último, todos los animales son iguales. Frase que os he dicho que es importante. Vemos cómo estos 7 mandamientos se van alterando según pasa el tiempo, cómo Napoleón juega con ello, cómo podemos hablar ahora mismo de otro tema fundamental de la obra, que serían, para mí, lo que podría denominarse como las falacias en política, ya que en cierta forma procura engañar a los animales, y 2 falacias que yo veo es, por una parte, la conocida como ad populum, que esta falacia pretende, en cierta forma, pues los lugares comunes, tendencias y modas que se han dado en un tiempo,
hacerlas como reales, es decir, cuando se cree que porque una mayoría crea en una verdad, crea en algo que sea para ellos lógico, eso no quiere decir que sea lo correcto. Entonces los animales, en cierta forma, cuando ven que todos, por ejemplo, las ovejas, como os he dicho, estos personajes, son las que apoyan, por así decir, el régimen de Napoleón. Porque en cierta forma son las que dan válidos cuando... Son las que lo apoyan 4 patas, sí, 2 patas, no. Es como que lo están continuamente apoyando, entonces cuando los animales ven que hay una mayoría absoluta que está apoyando, es como, esto es lo correcto. Que, claro, esto viene a decirnos Orwell que no tiene por qué ser lo correcto. Por ejemplo, la Alemania nazi, que millares de personas creyeran que el nazismo sea lo correcto, no quiere decir que lo sea, ¿sabes? Vale. Y otro tipo de falacia que encontramos es el falso dilema, que es como ubicar a la persona, por así decirlo, que esto se hace mucho en la política contemporánea, a la persona entre la espada y la pared. Es como decirle a una persona que por miedo a un mal menor, por miedo a un mal mayor, tiene que aceptar un mal menor. Es decir, es como si en la novela esto se hace mucho, por ejemplo, les dice Napoleón, cuidado, ¿qué preferís? ¿Que vuelva Jones, que vuelva el humano de Jones y os haga otra vez el sufrimiento al que estabais sometidos? Conmigo estáis bien. Esto se hace mucho en política. Votarme a mí porque yo voy a hacer que esto. No votéis a estos porque ya sabéis que este partido pretende la tal. Y ya sabéis lo peligroso que puede ser tal. Pues esto se hace en esta fábula. Y al final acabas descubriendo cómo esos animales, a través de esta falacia del falso dilema, encuentran que han estado sometidos a peores condiciones de las que estaban en un principio con el humano. Cómo Napoleón le da la vuelta a todo lo que él dice y cómo acaba sometiendo a esta sociedad animal a un mal mayor, ¿sabes? Y bueno, pues más o menos diría que estos son los temas. Sí que también quiero leer otras frases que tengo aquí, que bueno, ahora las voy a leer, pero sí que es cierto que también tengo que decir que en cierta forma a mí lo que me da mucho de reflexionar, que por eso he dicho la frase de todos los animales son iguales, que es importante, porque llega un momento al final de la fábula en el que los 7 mandamientos que os he contado se tachan, por así decirlo, y solo se queda todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros, dando a entender que los cerdos, al ser más inteligentes, son los que están por encima del resto, por lo que ahí no hay ninguna clase de igualdad. Lo que sí se puede decir es que, en cierta forma, es curioso ver cómo estos 7 mandamientos de los que os he leído antes van modificándose, ¿no? Van como que... Imagínate, el del alcohol. Todos los animales no pueden beber alcohol, excepto en ocasiones no sé qué. ¿Sabes? Cómo lo acaban modificando, que esto sobre todo el que se encarga de modificarlos, porque están escritos en la pared de la granja, es Chillón, que una noche descubren que estaba por la noche. Además lo hace por la noche, ¿no? Porque no lo hace por el día, es como que lo hace a escondidas, cuando los animales están dormidos. Pero un día se cae de la escalera, descubren los animales, lo ven con un bote, y claro, no hacen nada los animales porque llegan los perros, los secuaces que tiene Napoleón, y como que lo ayudan, por así decirlo. Y bueno, otras frases que he apuntado, algunas de estas frases forman parte de la novela y otras van aparte, porque ya sabéis que las novelas suelen traer como un poco pues una especie de prólogo en el que te explican temas, tal. Y bueno, algunas de las frases que para mí son importantes a recalcar o dan que pensar a ti, a la persona que estás viendo esto, son las siguientes. Defender la democracia implica destruir la independencia de pensamiento. Cuidado. Esta frase me recuerda mucho a una obra que yo quiero analizar, que es Un enemigo del pueblo, una obra de teatro de Henrik Ibsen, en la que se demuestra que la democracia, aunque lo creamos muchas veces, no es el sistema político por excelencia. Y muchas veces no lo es. No porque la mayoría, recordemos la falacia que he mencionado antes, la de ad populum, no porque la mayoría crea en algo, es lo correcto. Y eso es importante a considerar, a tener en cuenta. Otra frase es la siguiente. Cambiar una ortodoxia por otra no supone necesariamente un avance. El enemigo es la mentalidad de gramófono, tanto si a uno le gusta el disco que está sonando en ese momento como si no. La siguiente frase es, si algo significa la libertad, es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír. Y por último, la frase que he apuntado es 4 patas sí, 2 patas no, que lo hacen las ovejas. ¿Y por qué la he apuntado? Porque esta frase es con la que te das cuenta de que cómo han recurrido al engaño. Como al final ya llega un punto en el que cambian la frase,
en el que los cerdos caminan en dos patas, se visten, beben alcohol, se reúnen con los que iban a luchar en un principio, que son los otros granjeros vecinos, y cómo los animales se acaban dando cuenta de que han estado distorsionados en una realidad totalmente... en una realidad totalmente incuestionable casi, porque es como que ellos no eran capaces de pensar que estaban peor, de ver lo que se les venía encima. Y Rebelión en la Granja, como dato curioso, hay que decir que aún no se ha publicado, no se deja publicar en lugares como China, Corea del Norte y Birmania. También en muchos países islámicos, o diría que en la mayoría de los países islámicos, se dice que no se deja publicar porque los protagonistas, ya sabéis, ¿no? Los islámicos no pueden comer cerdo, y porque los protagonistas son unos cerdos. Obviamente, esta no es la razón principal por la que no dejan. Claro, ¿por qué digo esto? Pues ya para una última reflexión, aparte de todo lo que he dicho, porque este libro trae muchas reflexiones. Además, tengo que decir, este libro es un clásico, y no porque sea un clásico quiere decir, muchas veces la gente asocia clásico con largo. Y mirad, es una cosa muy corta, y con la que se disfruta un montón, y no es nada aburrido. Tengo que decir que esto es importante de mencionar estos datos, ya que en España hemos visto cómo en varias ocasiones se han intentado, sobre todo obras de teatro, películas, libros, se han intentado prohibir. Y claro, cuidado con la libertad literaria, artística, cuidado, porque creemos que no. Como esos animales de la granja, creemos que esa dictadura está muy alejada de nosotros. Pero no, cuidado. O sea, yo sobre todo lo que invito a la gente es a pensar como individuos, a no dejarte instar por las ideas de otra persona. O sea, a pensar y a que en cierta forma el arte, la cultura, la literatura, todo esto es muy necesario. Aunque la gente crea muchas veces que la mayoría son personas subvencionadas o demás, sin arte, cultura, entretenimiento, literatura, teatro, cine, sin todo esto, viviríamos en una alienación que no me querría ni imaginar, que eso sí que sería una distopía, en la que da a reflexionar en que cuando un gobernante procura la alienación y procura prohibir X cosa que no pretende vulnerar los derechos de otra persona, porque en cierta forma, por así decirlo, tus derechos acaban casi cuando estás vulnerando los derechos de otra persona, ¿no? Pues en cierta forma, cuando estas producciones artísticas, literarias, ¿no? Cinematográficas, no vulneran esos derechos y aun y todo se quieren prohibir, es cuando hay que empezar a replantearse con qué clase de gobernante estamos. Yo creo que da mucho que pensar y que, en cierta forma, no debemos dejar que unos cerdos nos contaminen nuestro pensamiento, sino que tenemos que empezar a desarrollar nuestro pensamiento crítico. Y eso sería todo. Yo creo que este libro merece mucho la pena de leer, me he enrollado, pero merece la pena. Así que espero que os guste.